Muy buenas. Este quinto comentario trata sobre la filosofía de la historia de la filosofía. Y la razón de ser de este comentario está muy conectada con lo que intenté exponer en el comentario primero, a saber, que la teoría de los géneros de materialidad, del ego trascendental y de la materia ontológica general de Gustavo Bueno no es propiamente el fundamento ontológico del sistema materialista, sino que es su epistemología. Y que el fundamento ontológico material del sistema lo toma de las ciencias, porque las ciencias son los teoremas y los principios científicos son los puntos de partida básicos de toda reflexión filosófica, aparte ya de otros saberes de primer grado, ¿no? Bien, en la analítica trascendental de la crítica de la razón pura, Kant hace una analogía entre la ciencia, que es como una isla en un océano, y que es donde se puede realmente hacer pie, ¿no?, frente al océano de lo desconocido. Y bueno, en 1990, en un trabajo sobre el ignoramus y el ignorabimus, extendió esta metáfora hablando de un archipiélago, el archipiélago de las ciencias, que es donde se fundamenta el sistema, frente a las partes del mundo pues que están más o menos o son desconocidas o están más o menos indeterminadas, etc. Bueno, la cuestión es que, bueno, en la metafísica presocrática y en los ensayos materialistas hizo un plan, vamos, en realidad una filosofía de la historia de la filosofía, estableció unas fases, un curso de esa historia de la filosofía, tomando como eje de esa teoría filosófica sobre la historia las ideas de materia especial, de materia ontológico general y de ego trascendental. Y entonces, claro, al cambiar la valoración que estas piezas tienen en el sistema y su importancia, pues también cambia la propia estructura de la teoría sobre la historia de la filosofía en lo que se refiere a su núcleo y a su curso. Y esto es lo que voy a intentar tratar brevemente en este comentario. En primer lugar, pues me voy a referir a las 4 acepciones de la palabra ciencia que distinguió Bueno, pero vamos, eso muy rápidamente porque todo el mundo lo conoce y además se puede leer y es muy sencillo de entender. En segundo lugar, voy a hablar de la revolución científica, porque la revolución científica entonces en este panorama pues tiene mucha importancia, puesto que es la ciencia moderna, el lugar donde se va a fundamentar el sistema filosófico. Y hablaré también de la revolución científica, diríamos, de la geometría griega en la época clásica. Y luego hablaré brevemente de cuál es la teoría que expone Bueno en la metafísica presocrática, a la que me acabo de referir. Y por último, pues haré el comentario crítico de esa teoría y propondré un esquema alternativo para entender el surgimiento de la filosofía académica y el curso de su historia, teniendo en cuenta la idea de filosofía que maneja Bueno y que yo manejo también, que es la filosofía como filosofía sustantiva, sistemática, implantada en el presente, en el presente de cada filosofía, por supuesto, y atendiendo a su relación con las ciencias y fundamentándose en las ciencias. Bueno, entonces, de acuerdo con este programa, la primera cuestión es la cuestión de las 4 acepciones del término ciencia que distingue Bueno, ¿no? Esto tiene interés porque no son solamente acepciones léxicas, sino que son acepciones que tienen una importancia, que se pueden entender
como un sistema histórico procesual. La primera acepción, la más antigua, es la ciencia como saber hacer, la ciencia como practicidad, como hacer cosas prácticas o hacer cosas productos, la productiva. Es una acepción de ciencia en donde ciencia prácticamente significa lo mismo que técnica, porque se podría hablar pues de la técnica de Olduvai o de la técnica del magdaleniense, etcétera, etcétera, como un saber hacer, ¿no? La segunda acepción es la que acuñó Aristóteles. Creemos que teniendo delante la geometría coetánea, no la de Euclides, que es un poco posterior, pero algún tipo de elementos de geometría parecidos, que es la que aparece en los segundos analíticos, en donde la ciencia es un conjunto de proposiciones derivadas de principios. Y el problema de esta definición es que es una definición que se ajusta a un momento en que la ciencia y la filosofía no estaban separadas, formaban un bloque inconsútil, y entonces la filosofía pues también intentaba fundamentarse en principios, y luego cuando se desarrolla la teología en la época patrística y escolástica, pues también la teología pues también pretende tener esta misma estructura, que es una estructura como si podríamos decir deductiva, ¿no? Deductiva a partir de unos principios que en un caso son más o menos empíricos y en otro caso, el de la teología, son unos principios revelados. La tercera acepción de la ciencia, de la idea de ciencia o de la palabra ciencia, es la ciencia en sentido moderno, es decir, la ciencia que surge en el siglo XVII, cuando se constituye, después de la mecánica de Kepler y Galileo, se constituye con Newton la mecánica clásica, ¿no? Es la ciencia estricta, la ciencia en sentido estricto, la ciencia alfa operatoria, la ciencia natural, que luego se llamarán las ciencias naturales, ¿no? Que luego pues se constituirá más tarde, un siglo más tarde aproximadamente, la química, y luego la biología, la geología, etcétera, etcétera. Y la cuarta acepción es una acepción ampliada que no afecta aquí a lo que vamos a decir, que es cuando ya ese sentido moderno de ciencia estricto se amplía a las ciencias sociales o a las ciencias humanas. De esto hablaremos en otros comentarios, pero en este pues no es necesario referirse a este asunto, ¿no? Como digo, estas distinciones pueden interpretarse históricamente, porque las técnicas son anteriores a la ciencia geométrica, desde luego, y la ciencia geométrica, que es la que diríamos sirve como canon del sentido segundo de la palabra ciencia, como conjunto de proposiciones derivadas de principios, la ciencia geométrica pues también es anterior en 2 milenios prácticamente a la primera ciencia natural, que es la mecánica de Newton. Mucho antes, dense cuenta que los principios matemáticos de filosofía natural de Newton, que son de 1687, ya bastante antes, en 1620, Francis Bacon, en la famosa obra de Francis Bacon, el Novum Organum Scientiarum, se da cuenta de que la filosofía de la ciencia de Aristóteles pues ya no se ajusta a la ciencia que se está haciendo en ese momento, que es la de Copérnico, Galileo, Kepler, etcétera, y entonces plantea ya ahí una serie de problemas de filosofía de la ciencia que llena en un sentido mucho más moderno, ¿no? Bueno, esto sobre las ideas de ciencia. Aquí lo que importa es darse cuenta de que antes de la geometría no hay ciencia en ningún sentido, porque la ciencia es técnica, es la técnica. La geometría es la primera ciencia, pero es una ciencia formal, y ya esa pues la podemos datar en torno al siglo V o IV antes de Cristo. Del tercero son los elementos de Euclides. Y luego la primera ciencia natural moderna, la primera ciencia empírica no formal moderna, pues es la mecánica clásica de Newton en el siglo XVII. Luego en el XVIII la química, y en el XIX la geología y la biología. Bien, lo digo porque la tesis central de este comentario es que la aparición de la ciencia, primero en Grecia, la geometría y la astronomía cinemática, más o menos, que está geometrizada y que tiene un estatuto así como protocientífico. Digo, la aparición de esa primera ciencia en Grecia y luego la aparición de la ciencia moderna en el siglo XVII y los siglos ulteriores va a tener una influencia
central, absolutamente nuclear, en el curso de la historia de la filosofía, y que este hecho importantísimo, sin embargo, no está recogido en los esquemas de la historia de la filosofía que hizo Bueno en la metafísica presocrática y en los ensayos materialistas. Entonces aquí la siguiente cuestión que voy a tratar es hablar muy brevemente de estas revoluciones científicas, de la revolución, de la que se llama la primera revolución científica, que es la revolución de Newton, la del siglo XVII, y de esa otra revolución, diríamos, avant la lettre, es decir, antes de que haya una teoría sobre la revolución, que es que tiene lugar 2000 años antes con la geometría de Euclides. ¿No? Entonces, la primera revolución científica, la que así se llama, la de Copérnico, aunque en realidad no es la primera, porque la primera es la otra, pero bueno, esto ya es una terminología que está acuñada y yo no tengo capacidad para cambiarla. Digo que la llamada primera revolución científica, la de Copérnico, Kepler y Galileo, hasta llegar a los Principia de Newton, como digo, en 1687, pues es la historia de la constitución de la mecánica como ciencia, de la mecánica clásica, y ponemos Newton como un hito porque Newton es el que unifica la mecánica celeste y la mecánica terrestre, y ya de esa manera pues se puede ver más o menos los límites del campo de esa ciencia, ¿no? Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, el bloque ciencia-filosofía, que venía como un bloque inconsútil, como digo, desde la antigüedad, desde Platón y desde Aristóteles, y hasta el Renacimiento y la época moderna, ese bloque se empieza a romper. Diríamos que se suele tomar la crítica de la razón pura de Kant, que es prácticamente un siglo después de los Principia, se suele tomar como el lugar donde se da fe pública de esa ruptura y se establece ya pues que la filosofía es una cosa diferente de la ciencia mecánica en ese caso, y que tiene otros métodos, otros procedimientos y otro grado de verdad, ¿no? Bien. La idea de ciencia de Aristóteles, que es la idea segunda que acabo de citar, como conjunto de proposiciones derivables de principios, no permitía diferenciar lo que hoy llamamos ciencia de lo que hoy llamamos filosofía ni de la teología, ¿no? Por eso en el sistema aristotélico pues la física está al lado de la biología, de las partes de los animales, de la meteorología, de la metafísica, de la lógica, está todo como si fuera un bloque, realmente, que ese es el bloque, porque entre otras cosas, porque la física de Aristóteles es tan metafísica como su propia metafísica, ¿no? Todavía Descartes, en las Meditaciones metafísicas, que son de 1641, pues andaba a la búsqueda de unas primeras evidencias claras y distintas, la famosa duda metódica, etcétera, ateniéndose a ese esquema aristotélico, es decir, a que había que buscar unos primeros principios de los cuales se derivaba todo. Y poco después, Spinoza, en la Ética, que es del 61 al 75, luego publicada en el 77, digo 1600, pues utiliza el método geométrico para construir su sistema, la ética demostrada según el método geométrico, también con esa misma idea, con la idea de ciencia en segundo sentido, con la idea de ciencia que es la aristotélica, como estamos diciendo. El bloque ciencia-filosofía se rompe después de Newton, y esa es la situación actual en la que se puede decir que la filosofía es un saber de segundo grado, que los saberes de primer grado son las ciencias, las técnicas, las tecnologías y los saberes prácticos positivos, y que la filosofía se tiene que fundamentar, tiene que reflexionar, analizar y fundamentarse sobre esos saberes de primer grado, excepcionalmente sobre las ciencias. Como digo, hay una revolución científica avant la lettre, que es la revolución de la geometría, es la aparición de la geometría en el siglo V, IV, III, los elementos de geometría de Euclides antes de Cristo. La geometría vista desde Newton es una ciencia en sentido moderno. Lo que pasa es que es una ciencia, porque es una ciencia formal,
con sistemas de identidades, con eliminación del sujeto total, etcétera, etcétera, pero claro, es una ciencia que no es empírica, en el sentido de que no trata de esas estructuras formales que son hasta cierto punto, pues eso, unas estructuras sui generis, y de esto hablaremos en otro comentario ulterior. No recuerdo yo ahora no recuerdo el número del comentario, pero bueno, podemos mirar en el comentario 16, en que hablaremos de la ontología de las ciencias formales y de las artes abstractas. Entonces, y luego todavía se puede hablar de revolución científica de un tercer modo, pero bueno, este no nos incumbe a nosotros mucho aquí, que es cuando en la propia marcha de una ciencia ya constituida, se da una reestructuración de los principios y una ampliación del campo y una reestructuración de los principios, y entonces de alguna manera esa reestructuración de los principios afecta a todo el campo, y entonces puede considerarse parecido a una refundación del campo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto no nos afecta para este comentario que vamos a hacer aquí nosotros. Bien, ahora a continuación voy a hablar muy brevemente, porque el tiempo se echa encima, del esquema del esquema de la filosofía, de la historia de la filosofía, que hace Bueno, tal como lo expone en la Metafísica Presocrática en el año 72, en la introducción, en las páginas 18 a la 35. Y bien, Bueno, lo que intenta es hacer una teoría de los periodos de la historia de la filosofía, que luego desarrolla también de alguna manera en los ensayos materialistas. Digo de alguna manera porque es un poco diferente. En la metafísica presocrática aparecen las ideas de materia ontológico especial, M1, M2, M3, aparece la idea de ego trascendental y aparece la idea de materia ontológico general como estructura de la historia de la filosofía. En los ensayos materialistas, sin embargo, no se hace referencia al ego trascendental. Bien. Entonces, claro, Bueno es materialista, histórico de alguna manera, ¿no? Y entonces supone que los sistemas filosóficos no se pueden dar, están implantados prácticamente, y por tanto determinados por el ámbito en el que están implantados, porque las ideas no vienen del cielo, vienen de la tierra y vienen del modo de producción, parece, por lo menos eso es lo que parece que dice en la metafísica presocrática. Pero tampoco quiere caer en un reduccionismo sociológico del estilo de la historia de la filosofía desde la antigüedad hasta nuestros días, de esta soviética, la que dirigió Mikhail Dinik. Él no quiere caer en ese esquema mecánico, diríamos, reduccionista sociológico, en donde las ideas sean solamente pues una superestructura del ser social o de los modos de producción. Bien. Bueno, lo que entonces hace, intenta ver cómo falsificar, cómo explicar, de alguna manera, y porque las asume, las tres grandes fases de la historia de la filosofía antigua, la filosofía medieval y la filosofía moderna, y utiliza esas ideas de MI, de la materia del mundo, de M grande, la materia ontológico general, y de E, el ego trascendental. En la filosofía antigua dice, el ego está incluido en MI y MI está incluido en M. En la filosofía medieval, MI está incluida en M, pero a su vez la materia ontológico general está incluida en el ego, porque aquí ahora el ego no es el ego individual o personal o lo que fuera, sino que ese ego es Dios. Y en la filosofía moderna y contemporánea, MI está incluido en E, en el ego, que ahora sí es el ego trascendental, el ego trascendental moderno, tal como lo entendemos ahora más o menos, y tanto MI como E están incluidos ambos en la materia ontológico general. Entonces, estas estructuras, estas ordenaciones, estarían determinadas por el modo de producción antiguo, medieval y moderno, y describen pues, los límites que pone el ámbito, el ambiente de cada época para el desarrollo de la filosofía. Esto es lo que dice, pero Bueno no aventuró ninguna hipótesis acerca de los determinantes ambientales y de las limitaciones
que el modo de producción, concretamente del esclavista, el modo de producción antiguo, ejerció sobre la filosofía antigua. Eso no lo hay por ningún lado. Sobre la época medieval hizo una consideración muy breve, un único comentario en que dice que en esa época dudar de que todas las cosas están subordinadas a Dios, porque el ego trascendental es interpretado como Dios, dudar que todas las cosas están subordinadas a Dios acarrearía la muerte. Es el único limitante que pone, ¿no? Y tampoco aclaró, desde luego, cuáles fueron los determinantes ambientales del modo de producción moderno o contemporáneo y del modo de producción capitalista el que tuvo sobre la filosofía moderna y contemporánea. Y tampoco aventuró ninguna hipótesis en cuanto a las razones del tránsito de la filosofía antigua a la moderna, ni de la moderna a la contemporánea, aunque sí es verdad que consideró más revolucionaria el primer tránsito, el tránsito de la antigua a la medieval, que el tránsito de la medieval a la moderna, ¿no? Por otro lado, tampoco los subperiodos que distingue, porque luego establece una teoría de subperiodos, pero que luego no están coordinados con nada que tenga que ver con fuera del sistema, ¿no? Bien, entonces, y luego, bueno, tiene otra cosa muy sorprendente, tiene una tesis muy sorprendente, por lo menos sorprendente para mí, pero también me consta que sorprendente para más personas, porque esto ha sido bastante comentado, que es que en el año 2009, cuando hace su tratado sobre el ego trascendental, que primero se edita en un número monográfico del Basilisco y que luego se edita en el 2016 como libro, en los dos sitios, y no hay cambios en este punto, no hay cambios, digo que llega a la sorprendente conclusión, y lo dice tan explícitamente que parece indudable, de que la filosofía de Aristóteles, y suponemos que también la de Platón, no es filosofía académica, que no es verdadera filosofía, porque no tiene una idea que se pueda coordinar con la idea de ego trascendental. Bien, digo esto porque esto es una tesis realmente que es muy difícil de hacer compatible con otros muchos textos de Bueno, en donde se insiste sobre los orígenes de la filosofía académica en Grecia, de la verdadera filosofía en Grecia, y donde se reivindican las filosofías de Aristóteles y de Platón como verdaderas filosofías, como verdaderas en sentido estricto, como filosofías sustantivas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, el asunto aquí es que no tenemos mucho más, es decir, esta falsificación sale de esa combinatoria entre E, MI y M, y lo que no aparece, salvo en ese caso que digo de la filosofía medieval, en donde Bueno dice que dudar de Dios sería la muerte, etcétera, etcétera, y que en ese sentido esa idea ejerce esa constricción, es limitativa, etcétera, etcétera, pues no dice nada más, ¿no? Bien. Y no dice nada más acerca de la implantación práctica de la filosofía en cada uno de esos momentos históricos y de la variación de los momentos históricos y de la implantación y de la propia filosofía. Cosa muy distinta de lo que hace, por ejemplo, con las fases de la religión, porque en las fases de la religión se ve una coordinación muy, muy clara de las fases con el desarrollo científico, tecnológico, etcétera, etcétera, del conocimiento y etcétera, de cada momento de cada fase, y se ven muy bien las razones por las cuales se cambia de fase, porque están cambiando esas condiciones que están por debajo, ¿no? Pero aquí nada de eso se ve ni se intuye siquiera. Es interesante que, bueno, en el año 92-93, en el tomo primero de la teoría categorial, cuando habla del enfoque sociológico en el estudio de la ciencia, habla de que la sociedad sobre la ciencia puede tener una influencia directiva, dirigiendo la ciencia,
puede tener una influencia limitativa, limitando la ciencia, como por ejemplo los límites, pues qué sé yo, éticos, o los propios límites tecnológicos que haya en un momento que limitan la ciencia que se puede hacer, y puede tener una influencia conformativa cuando ciertas estructuras del mundo, como por ejemplo, pues qué sé yo, los juegos de dados o la máquina de vapor, etcétera, etcétera, pues actúan como dator formarum, como dador de formas, actúan como modelos de teoremas científicos, ¿no? Los teoremas de la probabilidad en el caso de los juegos de naipes o de los dados, y los teoremas de la termodinámica en el caso de las mecánicas de los motores, de vapor, ¿no? Y luego los de combustión externa, etcétera, etcétera. O como el caso del tiro parabólico en cuanto a conformador de los problemas del movimiento ajustado a curvas cónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Esa es una influencia conformativa, porque de alguna manera las formas que están fuera de la ciencia, en la técnica, se meten en la propia estructura de los teoremas, y conforman los teoremas. Bien. Entonces, y otra cosa interesante es que, bueno, en el 92, es decir, 20 años después de los ensayos y de la metafísica presocrática, cuando habla de estas cuestiones de la ciencia, habla del mundo heredado, no habla de los modos de producción, habla del mundo heredado. Y esa expresión mundo heredado es más amplia que modos de producción, porque incluye muchas cosas, como por ejemplo los juegos de naipes, que no forman parte del modo de producción y sin embargo son conformadores de los teoremas científicos o lo que fuera, ¿no? Con lo cual aquí se está alejando también del marxismo más en su versión más estándar, ¿no? Bien, entonces como digo, bueno, solo se refiere al modo de producción como una influencia limitativa en el caso del modo de producción feudal asociado a la ideología teológica y a la idea de Dios. Y también hay otro punto, pero esto no lo voy a desarrollar aquí porque me aleja un poco, pero vamos, quiero citarlo para que sepan que lo tengo en cuenta, lo estoy teniendo en cuenta al hacer este comentario, aunque no me da tiempo a comentarlo, que es que efectivamente, bueno, habla en el animal divino de la imposibilidad de la filosofía de la religión en la época antigua y medieval, y la influencia limitativa del mundo antiguo y del mundo medieval, o sea, una influencia que limita, que imposibilita que aparezca la filosofía de la religión. Bien. Pero no hay más influencias del mundo heredado, aunque bueno, luego por otra parte, en otros contextos, pues sí citaba cosas, ¿no? Por ejemplo, la falsa donación de Constantino, la influencia que tiene sobre la filosofía medieval, o la influencia que tiene el descubrimiento de América sobre las ciencias y la filosofía, o la influencia de la Revolución Francesa, la influencia conformativa del derecho romano. Bueno, citaba muchas veces esa famosa frase de Miguel de Unamuno, según la cual la Iglesia católica es una suma de filosofía griega y derecho romano. Bien, pero bueno, desde luego no dio ninguna teoría no dio ninguna teoría sobre el origen de la filosofía y sobre la idea de filosofía como saber de segundo grado que estuviera conectada claramente con su esquema histórico, con el esquema histórico que aparece en la metafísica presocrática y en los ensayos materialistas. Bien, bueno. Lo que quiero yo decir es que podría tener sentido preguntarse por qué la filosofía académica sustantiva, la que nosotros hacemos en el presente todavía, lo mismo que la ciencia geométrica griega, sin perjuicio de ser una invención y ser invenciones del modo de producción clásico, esclavista, antiguo, como se quiera decir, sin embargo son instituciones cuya historia está por encima de esas fronteras y de esas culturas y las desbordan por todas partes, ¿no? Quiero decir que esta es una pregunta parecida a aquella que se hizo Marx yo creo que es en la introducción general a la crítica de la economía política, me parece, ¿no? Que dijo que el arte griego, sin perjuicio de ser un producto de
del modo de producción esclavista ejercía una fascinación universal. Esa famosa tesis de Marx, que luego cuando él explica por qué ejercía esa... se suele citar la tesis, pero no se suele citar la explicación que da Marx, que la da a renglón seguido, de por qué el arte griego ejerce, siendo como es un arte específico de un modo de producción, de un momento histórico, etcétera, etcétera, ejerce una fascinación universal. Él da una explicación que, en fin, excuso comentarla aquí porque nos entretendría un poco, pero que es desde luego digna de un comentario crítico. Bien. Bueno, entonces la cuestión es lo siguiente. Es que cuando cambiamos de valoración el lugar de las ideas de materia ontológico general, materia ontológico especial y ego trascendental dentro del sistema, es decir, cuando defendemos, como yo defiendo, que esas ideas son ideas de la epistemología, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la historia de que hace bueno, la historia de la filosofía que hace bueno, en realidad es una historia de la epistemología, pero no es una historia de la filosofía. Y que todas las cuestiones centrales sobre el origen de la filosofía y sobre la transformación de la filosofía en la época moderna quedan completamente a la sombra de esos esquemas. Y sin embargo, estas son las cuestiones que son nucleares para entender el núcleo de la filosofía sustantiva y su transformación en la época moderna. Es decir, para entender el origen de la filosofía y para entender la rotura del bloque ciencia-filosofía en el siglo XVII. Claro, porque el origen de la filosofía está ligado a la ciencia, está ligado a la geometría griega. El patrón, el canon de racionalidad de la filosofía y el canon de racionalidad de la ciencia en el sentido segundo como conjunto de proposiciones derivables de principios es la geometría de los elementos anteriores a Euclides, ¿no? Y esas son las verdades científicas del momento y las verdades que se ponen como canon de verdad, como canon de racionalidad, como verdades más estrictas, como algo a lo que la filosofía tiene que acercarse y tiene que aspirar. Y es lo que fundamenta el bloque ciencia-filosofía. Es decir, la idea de que hay un bloque ciencia-filosofía sin costuras y que que se pueden derivar de unos principios pues todas las cuestiones filosóficas, etcétera, etcétera, esa idea es de inspiración geométrica, claramente. Y no es una casualidad que la filosofía surja a la vez que la ciencia geométrica y la geometría y la astronomía geométrico-cinemática griega, que queda incluida y integrada en el propio sistema filosófico, tanto en el de Platón como en el Timeo, como en el de Aristóteles en la física, etc. Entonces, eso tiene que ver con el surgimiento de la ciencia en Grecia, claramente, y el surgimiento de la filosofía está codeterminado porque es el patrón que se toma, y el patrón, como digo, que todavía toma en el año 1661-75, el patrón que todavía toma Benito Spinoza para su ética, ¿no? Y luego el episodio más importante por encima del cambio que hay entre la filosofía moderna, en la filosofía medieval, porque la filosofía medieval, el cambio que hay es la introducción de los dogmas eclesiásticos, de los dogmas religiosos, pero la idea de filosofía sigue siendo la misma, es la de la segunda idea de ciencia de Aristóteles, conjunto de proposiciones derivados de principios. Lo que pasa es que ahora los principios son revelados. O sea que ahí no hay un cambio importante en cuanto a la concepción de la filosofía. Hay un cambio en cuanto al lugar de donde se toman los principios, y ese cambio efectivamente sí tiene que ver con un cambio diríamos en el modo de producción, para hablar de una manera clásica, es decir, en un cambio de la organización política, si se quiere, ¿no? Bien. Pero el cambio realmente importante que hay en la historia de la filosofía
es el cambio que se da cuando se rompe el bloque ciencia-filosofía. Y esto tiene lugar cuando aparece la ciencia moderna. Y aquí estamos tocando todos estos asuntos a la vez, porque aquí se ve la conexión internísima que tiene la filosofía desde los inicios con la ciencia y desde luego en la época moderna también. Y entonces es cuando el bloque ciencia-filosofía se rompe y entonces es cuando empieza a surgir levemente con Kant, y luego ya desde luego en Bueno esto está clarísimo y es meridiano y es importantísimo, la idea de que la filosofía es un saber de segundo grado, que los saberes de primer grado sobre los que se fundamenta son los saberes técnicos, tecnológicos y científicos, porque las ciencias son las que nos dan verdades o realidades apodícticas, universales, etcétera, e independientes del sujeto, ¿no? Y entonces la filosofía es un saber de segundo grado. Esta invención, diríamos, esto es una cuestión de la época moderna, cuando aparece la pluralidad de las ciencias. Cuando aparece la pluralidad de las ciencias es cuando va quedando cada vez más claro que la filosofía no es una ciencia, cosa que ya había, como digo, había dado de ella fe Kant en la primera crítica, y que la filosofía es un saber de segundo grado sobre los saberes de primer grado, que son los científicos. Sobre los saberes de primer grado, que son los científicos. Fórmula que se repite hasta la saciedad, vamos, los científicos y los técnicos y tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la influencia de la ciencia moderna en la filosofía es total, porque rompe el bloque ciencia-filosofía y porque cambia completamente las tornas y hace que la filosofía tenga que depender del estado, de las técnicas, de las tecnologías, del estado del mundo y del estado de las ciencias, y esa es su implantación práctica, esa dependencia es la que es uno de los contenidos más importantes, no el único, pero sí muy importante de su implantación práctica. Luego, por otro lado, la ciencia moderna tiene una influencia mediata sobre la filosofía, porque claro, la ciencia moderna cambia el mundo de arriba abajo, cambia el mundo de arriba abajo, está ligada a la aparición del capitalismo, primero mercantil y luego industrial, está ligada a la caída del antiguo régimen, a la aparición de los estados modernos de partidos, a la constitución del capitalismo, del consumo pletórico, y etcétera, 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 y todo esto pues evidentemente es un contexto material donde se hace la filosofía de una manera distinta a como se hacía en la época medieval y en el Renacimiento, y etcétera, etcétera. Bien, entonces el asunto aquí es que en esta filosofía moderna, pues el ego trascendental aparece en la filosofía de Bueno como si fuera la clave de bóveda de esa filosofía, pero realmente el fundamento de esa filosofía es la ciencia. El fundamento de la filosofía es la ciencia. Y es la ciencia que ha dejado atrás la epistemología, como ya comenté en el anterior comentario acerca de la verdad científica. O sea, son las realidades científicas que han dejado atrás todo el contexto epistemológico del ego y de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la involucración del mundo moderno, político, económico, etcétera, con la ciencia, con la tecnología, etcétera, etcétera, pues claro, tiene un efecto conformador sobre la filosofía moderna, y todo esto queda fuera de foco del esquema SMI incluido en M de Gustavo Bueno, ¿no? Bien, y entonces lo que yo tengo que decir es que esa historia de la filosofía que hace Bueno en los ensayos materialistas, en el ego trascendental, perdón, y en el ego, bueno, en el ego trascendental también, pero en la metafísica presocrática, etcétera, etcétera, ni siquiera es capaz de coordinar las partes del sistema del materialismo, porque la especificidad de las ciencias con sus teoremas, con sus principios universales, etcétera, etcétera, no puede ser explicada desde los géneros de materialidad, porque esos géneros son epistemológicos y hay que dejarlos atrás para saltar a las ciencias, ¿no? Bien. Ahora, esos esquemas pues, pueden tener una utilidad para hacer una historia de la epistemología. Bien.
Entonces, la idea aquí central es que las ciencias, primero la geometría y la astronomía cinemática geométrica, tuvo una influencia conformadora sobre los orígenes de la filosofía académica, y luego las ciencias modernas, como se ven Tales en la escuela pitagórica, en Platón, en Aristóteles, etcétera, etcétera, y que esta influencia es nuclear para entender el núcleo de la filosofía académica sustantiva antigua, que yo creo que existe en contra de esa rara afirmación que hace Bueno, ¿no? Y que luego la ciencia moderna pues es imprescindible para entender la rotura del bloque ciencia-filosofía y por tanto la propia concepción moderna de la filosofía que tenemos, como saben, de segundo grado, y etcétera. Y luego ya de un modo mediato, la aparición de las ciencias modernas, pues claro, cambian el mundo de una manera tan radical que eso tiene mediatamente también una influencia muy importante sobre la filosofía. Bueno, voy a terminar con algunas tesis centrales de este comentario que acabo de hacer, ¿no? Bien. La filosofía académica sustantiva de cada época tiene una implantación práctica en un mundo heredado de cada época, ¿no? Y la influencia de ese mundo no solo es limitativa, sino que es directiva y conformativa. Y la influencia de la ciencia sobre la filosofía es conformativa ya en el principio, porque es el canon, y va a ser conformativa después en la revolución científica también, porque es lo que rompe el bloque ciencia-filosofía y lo que constituye el modo de entender la filosofía moderna como saber de segundo grado. Entonces las ciencias modernas ejercieron y ejercen aún hoy una influencia inmediata conformativa sobre la filosofía, ¿eh? Y esto se reconoce, lo reconoce la filosofía de Gustavo Bueno cuando reconoce que las ciencias son las categorías del ser, y que los principios y los teoremas de las ciencias son universales, son apodícticos, y que la ciencia tiene que partir de ellos para, en segundo grado, hacer las reflexiones que tenga que hacer. Y luego ya, aparte de esto, como digo, la ciencia, tanto en Grecia, porque la astronomía griega fue fundamental y las cosmovisiones griegas fueron fundamentales para el descubrimiento de América, etcétera, como se sabe, cosa que Bueno ha desarrollado magistralmente. Y luego la ciencia moderna, la de la física, la química, etcétera, etcétera, tienen una influencia ya mediata sobre la filosofía en los dos ámbitos. Bien, pues muchas gracias por la atención y lamento mucho haberme quedado un poco largo.